Por lo tanto, tiene una cara superior, una cara inferior, un borde anterior, un borde posterior. ¿Listo? Un extremo anterior donde va el cartílago y un extremo posterior el que se va a articular con la columna vertebral. ¿Ya? Todas las demás costillas, entonces desde la segunda, se van inclinando, así. Por lo tanto, ya no tienen cara superior e inferior. Lo que van a tener es un borde superior y un borde inferior, una cara externa y una cara interna, ¿sí? Que algunos autores le llaman como anterior y posterior. Se mantiene el extremo anterior para el cartílago y el extremo posterior en la columna vertebral, ¿no? Entonces, esa es la característica que tienen las costillas. Ahora, estas costillas se llama costilla tipo. Pues ahorita esto no sabemos si será una verdadera, una falsa, una flotante. Pero una costilla tipo es la que tiene características similares, sin importar qué tipo de costilla sea esta. Tiene que ser idéntica, ¿no? Entonces, siempre una costilla tiene que tener un extremo anterior y un extremo posterior. El extremo anterior, en el caso de que sean verdaderas o falsas, van a tener aquí cartílago. En el caso que sea flotante, se va a cerrar. Por lo tanto, como no ha habido un cierre ahí, se puede determinar que puede ser una verdadera o una falsa. ¿Ya? El extremo anterior. El extremo posterior de todas las costillas tiene que tener una cabeza que tiene superficies articulares, una tuberosidad y un cuello, ¿no? Entonces tiene cabeza, tuberosidad y cuello. La cabeza se articula en el cuerpo de la vértebra torácica. Entonces esto va a ir así. Ahí. La tuberosidad en la apófisis transversa, en la superficie articular de la apófisis transversa. Entonces más o menos esto se articula así, formando dos articulaciones: la articulación costo vertebral y costo transversalia. Costo vertebral y costo transversalia. La costo vertebral, ¿qué es? La cabeza con el cuerpo de la vértebra. Y la costo transversalia es la tuberosidad con la apófisis transversa. Ahí va. ¿Me cuenta? Entonces esas son las articulaciones que tenemos que manejar. Ahora, como es una estructura par, ustedes también tienen que saber cuál es izquierdo y cuál es derecho. Entonces, de todas las costillas, ya saben que tiene un extremo anterior y un extremo posterior. Pero puede ser así, como también podría ser así, ¿cierto? Entonces, no se olviden que tienen un borde superior y un borde inferior. Siempre en el borde inferior, en la cara interna o posterior, se encuentra este canal. Este canal es para el paquete vasculo nervioso de la costilla. Esto que siempre viene vena, arteria y nervio. Entonces siempre está en el borde inferior, no puede estar hacia arriba, tiene que estar hacia abajo. De esa manera ya podemos determinar que esta es una costilla del lado izquierdo. ¿Listo? Entonces cuando hay una patología, por ejemplo líquido pleural, etcétera, y el médico quiere hacer la punción para sacar, siempre tiene que ir hacia el borde superior de una costilla, hacer la punción. Ahí tiene que descansar ahí la aguja para introducir y sacar. No puede hacer en el borde inferior, porque aquí puede lastimar el paquete que está aquí ahorita con azul y rojo. Siempre azul es la vena y rojo es la arteria. Si hacemos, lo podemos lastimar y lo podemos lesionar. Siempre tiene que ser entonces por el borde superior, la punción. ¿Ya? Entonces, esa es una costilla tipo: extremo anterior, extremo posterior, cabeza, cuello, tuberosidad, y este es el ángulo costal. Todo esto es el cuerpo con su borde superior, y en el borde inferior se encuentra el canal del paquete vasculo nervioso. ¿Listo? Esa es la costilla. ¿Ya? Hacia atrás nos vamos y estamos con la columna vertebral. Entonces, en este caso, las vértebras torácicas. Entonces, la posición anatómica de una costilla torácica siempre va a ser hacia abajo, no puede ir hacia arriba.
Entonces, estas apófisis que están viendo acá se llaman las apófisis espinosas, que tienen la característica de ir de medio hacia abajo, inclinadas hacia abajo. Son de tamaño mediano, alargadas, las lumbares son más gruesas y las cervicales son más delgaditas y bífidas, ¿no? Excepto la vértebra prominente, que es la intersección entre torácicas y cervicales y torácicas. Entonces tenemos la apófisis espinosa, a ambos lados tenemos las apófisis transversas, que en las apófisis transversas están las superficies articulares para la tuberosidad costal. Entonces ahí a veces se coloca una plastilina y ponen la apófisis transversa. No, en este caso tendría que ser superficie articular de la apófisis transversa. ¿Listo? El cuerpo siempre va hacia adelante, entonces el cuerpo va hacia adelante, no puede ir hacia atrás. Entonces este cuerpo siempre va a ir hacia anterior, hacia adelante, mirando hacia adelante. Y también en el cuerpo hay superficies articulares, pero para este caso para la cabeza costal. ¿Listo? Para la cabeza costal. Entonces ahí hay dos articulaciones. ¿Listo? También tenemos acá un orificio que es el agujero vertebral o agujero medular, ¿no? Por donde pasa la médula espinal, que cuando están articulados ese agujero se vuelve conducto, el conducto medular. ¿Ya? Ahora, ya sea una cervical, una torácica, una lumbar, también tiene otras estructuras. Esto donde está la pinza se llaman las láminas, láminas vertebrales. Estas láminas dan origen a la apófisis espinosa. ¿Listo? Hacia adelante, donde está la pinza igual, se llaman los pedículos, pedículos vertebrales. Y además presenta estas superficies articulares, superiores, inferiores. Entonces las superiores miran hacia atrás y las inferiores miran hacia adelante. ¿Para qué? Para las vértebras adyacentes, superior e inferior. ¿Listo? Bien, entonces cuando se articulan, cuando están articulados, además forman un agujero, el agujero de conjunción. Entonces, aquí vamos a buscar el agujero de conjunción.